Estamos de vuelta reunidos en esta tarea tan comprometedora y hoy vamos a tratar el tema de cosa juzgada que trae a la memoria un raconto histórico, porque es uno de los institutos que tiene un principio ya en el derecho romano reconocido, y su fundamento era siempre la necesidad de dar certeza al derecho, es decir, equivalía a otorgar seguridad jurídica. En el derecho romano estaba el exceptio de rebellium and actione iudicata, y el fin que tenían los romanos los vislumbró también todos los que siguieron adelante, de Savigny, de Potier, es decir, muchísimos autores han trabajado sobre este tema. La importancia del tema lo da porque en nuestra Constitución Nacional no estaba tratado el tema de la cosa juzgada. Si bien el Código Penal, algunos otros códigos lo contenían, nuestra cláusula, nuestra Constitución Nacional no tenía un dispositivo expreso de la cosa juzgada. A partir de la reforma de 1994, hay dos pactos que fueron ratificados por el Congreso de la Nación y que se refieren específicamente a la cosa juzgada. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14, inciso séptimo, y otra es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo octavo, inciso cuarto. Los tenemos que tener muy presentes porque ahora, si bien la Constitución Nacional no los contempla la cosa juzgada, las normas supranacionales, como son estos pactos incorporados a la Constitución, lo tienen consagrado. O sea que son ley suprema, la cosa juzgada. Yo me tomé el trabajo de sintetizarles estas dos normas porque vale la pena recordarlas. Están sí referidas al derecho penal, pero es válido para cualquier otra cuestión vinculada al efecto de la seguridad jurídica. El artículo 14, inciso séptimo del Pacto de San José de Costa Rica habla de que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal. ¿Qué quiere significar esto? Porque va a tener incidencia en la llamada cosa juzgada írrita que viene a continuación de este tema y nos va a servir de base. La primera condición que pone es que el delito esté ya firme, que la sentencia, perdón, por ese delito esté firme. Quiere decir que no admita ningún medio de impugnación de ninguna naturaleza. Y el segundo es que esa sentencia haya sido dictada en condiciones legales, es decir, de acuerdo a lo que dispone la ley, y que haya sido de acuerdo al proceso penal. Y este es el límite que vamos a entender que tiene la cosa juzgada cuando está relacionada con el límite procesal y el límite, y ahí bajamos línea de lo que es la Constitución, el Tratado Internacional y lo que nosotros tenemos en derecho procesal que observar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este pacto nos dice que tienen que estar agotados todos los recursos posibles o los que hayan sido consentidos y se hayan agotado los recursos. Y en segundo lugar, tiene que haber sido realizado en un proceso sin que hubiera mediado quebrantamiento de aspectos estructurales. ¿Qué es quebrantamiento de aspectos estructurales? Un juicio donde no hubo contradictorio, donde se prohibió a la defensa ejercitar el derecho concreto de material de probar, cuando no hubo
un requerimiento fiscal y lo impulsó el juez de igual manera, es decir, cuando se rompió el contradictorio, cuando se rompe la bilateralidad, cuando la sentencia es amañada, está originalmente dictada por un juez que no tiene competencia ni está habilitado para dictarla. Es decir, que aquí nos encontramos con aspectos de naturaleza procesal. Eso en cuanto al Tratado de San José de Costa Rica. Y en el otro aspecto, el artículo 8º, inciso 4, que habla el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Entonces, para abreviar un poco este concepto, tenemos que partir de la base que para hablar de cosa juzgada tenemos que hablar, en primer lugar, de identidad de hechos, identidad de sujetos e identidad de causas, porque una persona pudo haber sido juzgado por un hecho y luego se lo juzga por un hecho similar, pero con distintas causas o distintas cuestiones. Es decir, una persona comete un robo y luego posteriormente es juzgado por ese robo, es condenado por ese robo, pero luego comete otro robo y va a ser a lo mejor un hecho similar al mismo que cometió el primero, pero que naturalmente son hechos distintos. Por eso no hay identidad de objeto, el objeto es distinto. Entre estos son extensiones a la cuestión fundamental que son los recursos. Porque la clase pasada ustedes se acordarán que nosotros hablábamos de los recursos como forma de corregir los posibles errores judiciales, errores u omisiones. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que se podía dar en la sentencia distintas clases de errores, improcedendo y judicando? Ahora, una vez que se agota toda la funcionalidad de los errores que puedan existir y esa sentencia es firme, es decir, contra ella ya no cabe ninguna otra aplicación de ningún remedio, estamos en presencia de lo que se llama cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Los juristas desde la más antigüedad han empezado a buscar explicaciones. Savigny, por ejemplo, nos hablaba de una teoría de la ficción. Después existían autores que hablaban de una condición de la propia sentencia. Autores como Couture hablan de una calidad de la sentencia contra la que no se pueden producir recursos. Yo creo que en definitiva todas las definiciones engloban dos conceptos. Uno es la necesidad de la seguridad jurídica. Y el dos, la necesidad de dar certeza a las relaciones que se recruzan en los sujetos procesales. ¿Certeza de qué? De una relación que después se reformula al dictar la sentencia. Y aquí esto es válido para el derecho privado, como para el derecho público, como para el derecho penal, del que forma parte como derecho público. Y tenemos que ver que siempre se ha buscado esta ficción, porque es una ficción. Podría decirse que si el Estado no le interesa darle seguridad jurídica a sus ciudadanos, podrían estos directamente encontrarse en la libertad de replantear varias y simultáneas veces el mismo caso. Entonces, para evitar estas circunstancias y por política, porque es una de las condiciones por las cuales aceptamos la cosa jurídica, la cosa juzgada, es por su naturaleza jurídica que se le otorga por la ley. Es decir, la ley asume ese compromiso político de entregarle a los ciudadanos una certeza e impedir que se vean, que estén sujetos, que permanentemente se vean
con la incertidumbre de que vuelvan a replantearse los mismos hechos y las mismas causas y contra los mismos sujetos. Es decir, porque es necesario que esta presunción de verdad que tiene la sentencia, o presunción o supuesta verdad jurídica que da la sentencia, ya quede definitivamente resuelta. Es muy importante que ustedes asocien el contenido político que tiene la cosa juzgada, al igual que cuando asociamos el contenido político que tenía la prescripción. ¿Por qué un delito después de determinada cantidad de años no puede continuar en su curso y continuar su procedimiento aunque hayan pasado 20 o 30 años? Porque se presume que la sociedad va avanzando y va dando como cumplidas ciertas condiciones cuando en determinada cantidad de años no ha sido posible ejercer la pretensión punitiva. Vean ustedes que si no sería inexplicable que, por ejemplo, después de 12 años, 15 según el Código Penal, al día 15 o 12 y un día más aparezca un autor de un hecho y ya le digan, no, está bien, su caso ha sido terminado. Y la gente podrá opinar, pero no, nunca puede haber sido terminado este caso porque es necesario la represión social o la sanción social. Los únicos delitos que no prescriben son los delitos cometidos, los llamados delitos de lesa humanidad, que las convenciones y el Tratado de Roma han sido específicos en esto, que están liberados del cierre por la naturaleza de la prescripción. Son delitos imprescriptibles, pero son excepcionales estos delitos. En realidad, hechos normales, hechos comunes, son hechos que la naturaleza humana va a darle a los jueces la posibilidad de ya dar por finalizada una etapa que era posible de persecución y ya no puede seguirse adelante. Hay causales que interrumpen la prescripción. Eso lo habrán estudiado en Derecho Penal, la secuela de juicio y las distintas circunstancias donde la propia sentencia del tribunal puede llegar a constituir una interrupción de esa prescripción. Pero en general, la persecución tiene un límite, por lo menos en materia penal y en materia civil también. Yo me acuerdo de derechos reales, la cantidad de prescripciones adquisitivas y las distintas causas que se dan en relación a los sujetos y los derechos de los ciudadanos a tener en pie su propia ejercicio de la acción. Días pasados, o hace poco, creo que ayer, se cuestionaba que un juez no había hecho lugar a un lanzamiento de una toma de un terreno que estaba sin alambrar y que estaba en estado de abandono. Y esto el fiscal había pedido que el juez otorgase el desalojo de los ocupantes. Pero he aquí que el codificador originario, Vélez Arfiel, autorizó a la persona que en caso de posesiones pacíficas, sin ninguna resistencia, y por una determinada cantidad de años, sea una forma de adquirir la posesión y de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Son de naturaleza política, es decir, alguien que se desprendió de su terreno, dispuso que no lo iba a utilizar, sin haber puesto barreras o vallas para que ésta fuera ocupada, puede ser una forma de abandono de cosa que está accesible a que alguien ejerza una acción de naturaleza posesoria. La posesión es un hecho. Cuidado porque muchas veces, y esto lo tengo que advertir, se confunde el delito específico que está tratado en el Código Penal de usurpación con
un hecho distinto de la toma de posesión de cosas que están abandonadas. Y este hecho me llamó la atención porque toda la prensa dijo, pero ¿cómo? Si el fiscal le pidió el desalojo, el juez dijo que no le iba a hacer lugar al desalojo en estas circunstancias. Tendrá que probar el propietario que tiene derecho para reivindicar, que ha estado un tiempo desatendido. Existen acciones civiles tendientes a ejercitar la posesión y también a rechazar la posesión y reivindicar la propiedad. Pero no es tan sencillo, porque si no, si fuera así, muchos territorios, muchos terrenos que han sido abandonados quedarían como cosa de nadie y nadie podría tomarlos porque hay un antecedente histórico que se pretende ejercitar. Este paréntesis lo hago para darse cuenta de muchas cosas que nuestra Constitución y nuestras leyes protegen también a circunstancias por necesidad política de dar certeza y darle cauce a objetos que en realidad son necesarios. Muchas veces hemos tenido en materia penal que distinguir lo que es una usurpación de lo que es la figura de la posesión sin resistencia de terceros, es decir, si no ha habido clandestinidad, si no ha habido abuso de confianza, si no ha habido violencia, si no ha habido intimidación, si no ha habido ninguna de esas cosas, si la cosa no estaba protegida y estado en estado de abandono, hay muchas circunstancias que dan lugar a la suposición de que exista la posibilidad de que un tercero ejerza actos posesorios. Pero vuelvo para que no haya confusión con los alumnos, que se den cuenta que a veces la diferencia es muy fina del entorno de lo que debe ser y lo que no debe ser, el deber ser y el no deber ser dentro del derecho penal como el derecho civil. No todo es usurpación, no todo es ocupación pacífica. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que aporta en aquella certeza inicial a la que yo me estaba refiriendo al comienzo de la clase. Y también a los intereses de la comunidad de ponerle fin a los litigios respecto a ya lo que es pasado por la justicia y tiene una definición ya terminante, entramos a buscar la naturaleza jurídica de este instituto. 3 o 4 teorías se han dado alrededor de esto. La primera, la dije, la de Savigny, que era una verdad, y Savigny hablaba de la conveniencia de promover la estabilidad de las relaciones jurídicas y por lo tanto había que atenerse a la ficción. Luego, Potier habló de la presunción absoluta de verdad, que es partiendo de una hipótesis opuesta a la de Savigny y trata la cuestión como que el error posible de la sentencia se legitima y que ya aquí adquiere carácter específico. Los Chiovenda y la doctrina moderna del derecho procesal dicen sostienen que es un acto de voluntad del Estado de poner fin a las relaciones y que dejen de crear una incertidumbre y darle certeza con las palabras de la ley. Y finalmente, Couture, que también seguimos en este tema, ha hablado de una cualidad de la sentencia. En realidad es eso, porque no la podemos explicar de otra manera. Es una cualidad propia de las sentencias contra las cuales no cabe ningún tipo de impugnación. No obstante lo dicho, que no cabe ningún tipo de impugnación, hemos de tratar a renglón seguido qué es la llamada cosa juzgada irrita. Para hablar de cosa juzgada irrita, tenemos que hablar de que durante el proceso se han transgredido cuestiones
que son absolutamente incompatibles con el Estado de Derecho. Sobre este tema ha tratado muy bien Juan Carlos Hitters, profesor de nuestra casa, ya alejado de la cátedra, pero profesor extraordinario, que en un trabajo muy importante que tiene sobre la cosa juzgada irrita, de la editorial Platense, habla realmente de las determinadas cuestiones en las que la seguridad jurídica tiene que dar paso a la realidad jurídica, porque la cosa juzgada irrita adolece, como les dije hoy, de un principio básico, que es que se ha producido alguna afectación de carácter violatorio de principios básicos de lo que es un proceso. Por ejemplo, que el órgano jurisdiccional no hubiera estado cumpliendo o respetando sustancialmente las exigencias de la garantía de la defensa en juicio, o que el órgano jurisdiccional haya afectado el principio contradictorio que nace del derecho procesal y no haya cumplido una adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y de prueba. Vean ustedes qué temas trascendentes que ya los hemos dado nosotros. La negación arbitraria de la prueba o la ilegalidad de la prueba da lugar a que haya posibilidad de que la cosa juzgada sea irrita. Y tercero también, que lo ha dicho la Corte de la Nación, cuando media fraude, cohecho, violencia o cualquier otra circunstancia que impida que la sentencia sea el corolario de un debido proceso. Esto con un voto maravilloso de aquel juez de la Corte que siempre recordamos, ex profesor de nuestra casa, Carlos Fay, que tuvo un fallo magistral en un registro que se llama 238-18, 254-320, 279-54, son todos registros de la Corte Suprema, y que en 309-1689 el doctor Fay lo considera explícitamente a esto. ¿Se imaginan ustedes un juez que después de haber dictado la sentencia expresa que ha sido amenazado en el momento de dar la sentencia o ha sido puesto en condiciones de una dificultad para ser imparcial, o que se ha visto obligado al dictado de la sentencia cuando esta adolece de alguna base de los principios procesales que yo les estoy hablando? Naturalmente, hay varios temas que ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en este punto, en el caso Maceo, precisó que corresponde examinar las obligaciones de los estados respecto de los deberes de investigación y punición de los delitos. Siempre estamos hablando en estas condiciones de sentencias fraudulentas o sentencias en virtud de cohecho, violencia o cualquier otra maquinación. Como verán, no es tan fácil argumentar la cosa juzgada irrita, porque deben reunir requisitos y que tienen que darse cuestiones que hayan impedido a las partes ejercer el derecho. En general, pueden darse en algunos estados dictatoriales, donde la justicia no está con ese grado de independencia que habíamos manifestado al comienzo de nuestra materia, que la jurisdicción no haya sido independiente, que no haya sido imparcial, que haya sido viciada la decisión del poder que tienen, porque la consecuencia de una sentencia es decir que una cosa es verdadera con los aspectos formales y legales que han sido introducidos en el proceso. Si esto se ha cumplido, a lo mejor la sentencia no llega a ser la más exquisita relación de lo expresado con la verdad real. Pero, sin embargo, la sentencia debe quedar consolidada en un acto de naturaleza firme.
debe llegar un momento en que deja de tener eficacia cualquier remedio que quiera utilizarse para esta sentencia. Párrafo aparte, merece destacar nuestra acción de revisión en el Código Procesal. Esta acción de revisión está previendo el acto de benignidad de la ley o el acto de la fraudulenta prueba usada en un proceso. Lamentablemente, la revisión no es un recurso. Está ubicado entre los recursos, entre los medios de impugnación, pero en realidad es una verdadera acción independiente. Tan es así que la acción de revisión siempre puede ser pedida en beneficio del condenado y no en contra. O sea que la cosa juzgada para las sentencias absolutorias es, digamos, en principio, si no ha mediado el vicio que habíamos hablado recientemente, es absoluta. En cambio, en las sentencias condenatorias pueden haber circunstancias excepcionales que hagan posible entrar a la revisión nuevamente de esas sentencias. Dos tribunales son competentes para conocer de la revisión de la cosa juzgada en materia penal. Uno es la Cámara de Apelaciones y Garantías, que le corresponde conocer sobre los recursos de apelación respecto de la sentencia correccional, y dos, el Tribunal de Casación como tribunal que conoce de los hechos o materia de naturaleza criminal. Y entonces, en la competencia es originaria de estos órganos jurisdiccionales. Y los casos específicos de revisión están tratados en el artículo 467. Vean de una simple lectura. Yo les pido que lean este artículo 467 porque tiene unos cuantos incisos que naturalmente algunos de ellos son prácticamente sencillos y simples. Por ejemplo, si se ha dictado una nueva ley que desincrimina el delito por el que fue condenada la persona, o hay una nueva ley pero más benigna, o cuando en un órgano jurisdiccional se ha tratado este tipo de hecho de una calificación de menor envergadura. Bueno, en cualquiera de estos casos se pudiera aplicar retroactivamente la ley más benigna y se podría aplicar también lo que se llama el resultado de una sentencia de la Suprema Corte, donde tiene una aplicación muy importante el principio de que si la sentencia se funda en una interpretación de la ley que sea más gravosa para el condenado que la sostenida por el Tribunal de Casación o Suprema Corte de Justicia al momento de interponer la acción de revisión. O sea, se hace uso de que si a alguien lo han beneficiado con una interpretación de la ley mucho más benigna, también lo sea aquel que tenga la sentencia condenatoria firme. Siempre estamos coincidiendo con las condiciones que pone los pactos internacionales, y también estamos coincidiendo con lo que se sostiene en lo que es la cosa juzgada relativa en materia penal, porque ya en estas condiciones no puede suponerse que si después del hecho aparece con vida una persona por la cual se acusó a una persona de su muerte, obviamente, ¿qué sentido tiene si ha sido condenado por homicidio y la persona está viva? Es naturalmente lógico el pensamiento penal que nos lleva a creer que esto no puede sostenerse, porque si esto es lo que se buscaba con la cosa juzgada, de dar certeza, acá hay una teoría
de naturaleza disparatada, de que alguien esté pagando una pena por un hecho donde el autor no ha cometido ese hecho, o cuando el fundamento de la sentencia condenatoria fuera hechos que en otro proceso, por pruebas testimonial o documental, han sido, o pericial, han sido declaradas falsas, irrevocablemente falsas, en otro proceso. Imaginemos que en un proceso por prueba testimonial se ha condenado a alguien por esos testimonios que fueron la base de la prueba, y luego se descubre que esos hechos han sido declarados falsos por falso testimonio en un proceso distinto. También en esta tramitación tienen legitimación para hacerlo. Es una legitimación amplia. Lo puede hacer el defensor, por supuesto, lo puede hacer el mismo condenado, lo puede hacer sus descendientes cuando éste ha fallecido, para rescatar el buen nombre y honor de una persona condenada por error, o lo puede hacer también el Ministerio Fiscal en ese doble rol que tiene de representante de la sociedad y de la vindicta pública. Es decir, que tiene un doble rol, y por eso decimos que siempre el fiscal debe actuar con criterio de objetividad en todo proceso, porque si es necesario absolver a una persona a la cual no se le ha probado los hechos, preste su consentimiento para que con ello no se cometa una arbitrariedad. Es decir, en los juicios orales, si el fiscal desiste de la acusación, no hay más posibilidad de que el tribunal lleve adelante este ejercicio de la jurisdicción. Queda ya desestimado el proceso. Realmente esta interposición, bueno, como les dije, va a tener un trámite que está tratado en todos estos artículos hasta el artículo 478, que también habla de que si la sentencia ha sido errónea y por culpa del Estado, también podrán devenir de esta sentencia errónea o equivocada la indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado a la persona por la cual ha sido juzgado por actos de naturaleza fraudulenta, por error judicial. Nuestro código admite la reparación patrimonial del error judicial. Claro está, le pone una condición natural, que el error no haya provenido de parte del propio acusado, porque si no, esto daría lugar a que alguien se autoinculpara de un hecho para luego lograr la revisión judicial suficiente de ese hecho y luego intente obtener un resarcimiento por la condena que ha sufrido. Es decir, tiene que ser ajeno a ese hecho su participación en el proceso. También puede pasar que la acción de revisión pueda ser rechazada, pero siempre es posible interponerla nuevamente cuando ha habido, no hace cosa juzgada la acción rechazada en revisión, porque puede haber hechos nuevos que no va a perjudicar esto a presentar nuevos pedidos fundados en otros elementos. Y naturalmente siempre queda abierta la jurisdicción para revisar esa sentencia. Así que aquí ya no hablamos de una cuestión de naturaleza necesaria para que esto se anule esa sentencia, sino que es necesario tomarlo en cuenta con una necesidad de que se dicte una nueva sentencia y ya quede totalmente definitiva y definitivamente resuelta la cuestión. Hay dos trabajos que quiero recomendarles para su lectura. Están buscando la voz de Cosa Juzgada en Saij,
que es una página del Ministerio de Justicia de la Nación. Hay un trabajo de Iván de Carlo, que es la seguridad jurídica versus la cosa juzgada irrita. Iván de Carlos. Y este trabajo se complementa también con la bibliografía que yo cito, y lo vuelvo a repetir, la obra de Hitters, que es una obra muy importante y muy valiosa para tener en cuenta, y en todo caso también Couture, que es una obra clásica de nuestro derecho. Hitters está trabajado en una obra, Hitters Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada, editorial Platense del 1. Y después, por supuesto, los autores clásicos que todos han trabajado la cosa juzgada, como Palacio, Couture, Alsina, Eisner, es decir, que todos han hablado de la cosa juzgada en extenso. Yo, para terminar, les quiero recordar que a veces los hombres de derecho tenemos que aceptar que hay cosas que no llegan a la verdad absoluta, y por supuesto que nadie es dueño de esa verdad absoluta, pero sí tienen obligación de darle estabilidad a los derechos, darle seguridad jurídica a las cosas, y de allí el principio del derecho romano que está en nuestro Código Penal, el non bis in idem, y que está también en el Código Procesal. Y esto de la certeza jurídica es algo que yo siempre en nuestras clases trato de diferenciar seguridad jurídica con lo que es verdad subjetiva. Certeza versus verdad subjetiva. El juez llega a la certeza con una serie de condicionamientos que las partes le suministran para llegar a la certeza o a la no certeza. Pero no está habilitado el juez a decir, no obstante tales y tales pruebas, yo tengo la convicción de que esto es de una u otra manera. Tiene que buscar los elementos aportados por los sujetos procesales a la causa para de allí balancear los platillos de la justicia y que nos dé esas decisiones finales, seguridad jurídica. Les repito los dos temas que tienen que tratar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en ambos casos están dándole contenido constitucional a la propia entidad de la cosa juzgada. Bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima clase, y creo yo que con los ayudantes van a tener ustedes que relacionar unas cuantas cuestiones, pero por favor les pido a los alumnos que lean esto que les acabo de decir. Estos dos trabajos son muy cortitos, el de Iván de Carlo, que es un trabajo muy pequeño, y otro de Isidoro Eisner, que también es corto, son 3 o 4 páginas, se leen en un rato. Hay trabajos de mucha más profundidad, pero estos son bastante interesantes. Y leer el código en la parte que nos hace el derecho procesal penal, y convencerse, yo quiero esto que sí que vayan siendo más juristas cuando están terminando el curso que cuando lo empezaron, porque a veces hay errores que no se pueden entender, o hay cuestiones que no se pueden entender, y uno dice qué injusta que es la sentencia, y aún la sentencia que es presuntamente injusta es legal, porque el principio general nos obliga a todos en general a mantener viva la llama de que con justicia es el método para afianzar, ya lo decía el preámbulo, afianzar la justicia, uno de los objetivos de la Constitución, y eso también forma base
a lo que nosotros tenemos que aspirar de un Estado de Derecho, que se afiance la justicia y no que los procesos sean una causa más de incertidumbre. Toda sociedad necesita certidumbre jurídica. Aquí viene una crítica tal vez al sistema judicial y a algunos sistemas procesales. La Nación está por modificar el Código Procesal Penal porque realmente hay que ponerle límite a lo que es esa extensión de temporal en la cual no hay resolución en ningún proceso contradictorio. Ya pasó hace poco tiempo en la Corte Nacional, cuando por el transcurso del tiempo y etcétera, etcétera, absolvieron en una causa a un expresidente porque había pasado ya demasiado tiempo desde su inicio. Y esto es llamar la atención a lo que es la justicia, y llama la atención que la justicia muchas veces se maneja por cuestiones que no deben ser tan influidas por la política. Me sintetizo en esto porque Sebastián Soler decía, cuando la política entra a la justicia se va por la ventana. Es decir, cuando alguien quiere politizar a la justicia y la quiere canalizar con conceptos de naturaleza política, estamos por mal camino. Lo que los ciudadanos necesitan es certeza jurídica, más que política y otras cuestiones. Por supuesto que el Estado dicta la política criminal, el Congreso dicta las políticas básicas del Estado de Derecho, pero los jueces no deben prestarse a que este juego de instituciones hagan que realmente los procesos no den certeza, los dejan en un estado de incertidumbre que lamentablemente hoy padecemos, y esa inseguridad jurídica es la que nos califica mal en el mundo. No se olviden ustedes, porque cuando nos preguntamos por qué nos pasan ciertas cosas, algunas de ellas son cuando en la justicia se sigue el canto de sirenas que nos llevan como Ulises a romper nuestra nave y a atropellarnos contra las rocas. No nos dejemos engañar que la justicia es una institución básica del sistema de derecho, y el derecho es un instrumento de paz, de seguridad, de igualdad y de supremacía de la ley sobre la fuerza. Si no, estamos en mal camino, y así esto nos impide realmente consagrar la paz con justicia, que es la definición más importante de la justicia, dar la paz, esa simbología que tiene la diosa Temis en los estrados tribunalicios, con los ojos vendados y una balanza en su mano, que nos habla bien claro de que es el contradictorio necesario, y nos habla bien claro que el juez no mira a las partes con alguna preferencia en particular, sino que mira solamente el texto de la ley y los hechos. Los hechos son lo que importa. Los hechos es la base de un sistema judicial y nos limitan los hechos. En materia del derecho privado, que van a estudiar con procesal civil el cuatrimestre próximo, van a darse cuenta que ahí los hechos son los que limitan a los jueces. Los jueces no pueden ir más, la prohibición de la plus petitio, no pueden ir más allá, por más que quieran equilibrar el sistema de justicia. Sí ha habido casos de revisión de sentencias cuando las circunstancias conducen a una inequidad por razones de variaciones que no pueden ser contempladas por la ley porque son sobrevinientes, como por ejemplo algunas obligaciones en las que existían ciertas condiciones infranaturales, como esas explosiones de inflación que nadie pudo prever, o que alguien haya contraído una obligación bajo ciertas condiciones que luego se vuelven usurarias. El derecho tampoco puede proteger la certeza de las relaciones cuando se han traducido en verdaderas iniquidades jurídicas. Así que aquí
Y cerrando este tema, porque sería interesantísimo seguir hablando y dialogando, y espero que ustedes lo hagan con los ayudantes. Es un tema muy neurálgico y muy importante que se pueda tener en cuenta el valor justicia, el valor certeza y el valor seguridad jurídica. Los valores son reglas de oro que no podemos dejarlas de lado y sobre todo son las que nos dan el derecho que está consagrado, todos aquellos derechos que tenemos consagrados en la Constitución. Si no hay certeza, los derechos se vuelven truncos o se vuelven casi declamaciones. Que tengan una buena tarde, gracias por estar con nosotros esta tarde, estudien estos temas que son de naturaleza jurídica, política y filosófica. Buenas tardes.